Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas. Macaco también significa motivación, atención, concentración, actividad, comprensión y organización. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita determinar el valor absoluto entre varios números leídos por teclado. Se plantea la solución en un programa de 40 líneas. En la línea 4 se importa la librería Foundation.h. Esta librería hace parte del entorno de programación de Objective-C. Es una librería general repositoria de varias funciones. También se pueden importar librerías de C++ y de C. En la función ejecutar que vemos entre las líneas 21 a 31 se invoca la función valor absoluto. La función valor absoluto retorna, o mejor, recibe un número e imprime el valor absoluto del número. Esta función valor absoluto la vemos entre las líneas 17 a 20. ABS es un método que muestra un valor absoluto. Recuerde que el valor absoluto de un número es el número sin signo. Entonces, como se van a calcular el valor absoluto a 10 números, se usa un ciclo for. Entre el ciclo líneas 26 a 30 se obtiene un valor por parte del teclado en la variable número y se invoca la función valor absoluto enviando el número. Le invitamos a visitar la tutoría función valor absoluto en Turbo C. Allí se explica detalladamente el uso de funciones y de ciclos. Aquí, en términos generales, vemos un programa orientado a objetos. Recuerde que la programación orientada a objetos es un paradigma de programación que permite crear programas usando clases. Las clases se reutilizan y se instancian con objetos. Una clase entonces se compone de atributos y funciones o comportamientos. Para programar orientado a objetos en Objective-C se usan dos bloques de código principal que son la interfaz y la implementación. En la interfaz se define la estructura de un objeto, o sea, se declaran los atributos y comportamientos o funciones. En la implementación se programa la lógica de cada función declarada en la interfaz. Entonces la interfaz tendrá la estructura y la implementación la lógica de la clase función valor absoluto. La interfaz va entre la línea 6 a 9 entre las directivas @interface, @end. Aquí damos nombre a la clase como función valor absoluto, dos puntos. Luego hacemos referencia a la clase principal NSObject. Aquí declaramos los atributos de esta clase de tipo entero, la variable x. Los atributos son variables de instancia que pueden ser accedidas desde cualquier método de la implementación. Entonces, en esta función, o mejor, en esta interfaz, vamos ahora a declarar las funciones o comportamientos. En la línea 7 vamos a declarar un método llamado ejecutar de tipo void, cosa que no retorna datos. En la línea 8 también se declara un método de instancia que no retorna datos llamado valor absoluto, pero recibe como parámetro un valor de tipo entero. Los parámetros se separan con dos puntos. Recuerde que un parámetro se compone de tipo de dato y nombre de variable. De este modo entonces ya queda lista la interfaz. El compilador sabrá el espacio de memoria a reservar a cada objeto que se instancie de esta clase. Dado la implementación líneas 11 a 32 estaba entre las directivas @implementation, @end. Aquí damos nombre a la clase, se hace referencia a la clase para poder importar la interfaz. De ese modo entonces el compilador comprueba que una función haya sido previamente declarada. En la implementación líneas 12 a 16 vemos una función o método constructor por defecto, el método init. Este método no es necesario declararlo a menos que se sobrescriba, o sea que reciba parámetros de entrada. Este método se encarga de inicializar las variables de instancia y este método entonces se invoca cuando se instancian objetos de la clase función valor absoluto, o sea en la línea 36.
Con esto queda lista la implementación y la interfaz de la clase función valor absoluto. Esta clase se puede usar entonces en otros archivos. Para eso se programa la interfaz en un archivo con extensión .h, la implementación en un archivo con extensión .m y luego importa estos archivos para evitar copiar y pegar toda la clase. Aquí entonces vamos a instanciar un objeto para usar la clase. Lo hacemos en el main, líneas 34 a 40. Recuerde que el main es el método de inicio del programa. En el main, en la línea 36, se crea un objeto, o mejor un puntero llamado obj de la clase función valor absoluto. Para hacer que este objeto apunte, este puntero apunte a un objeto de la clase, entonces se instancia. Se reserva memoria dinámica a la clase función valor absoluto invocando al método alloc y luego se invoca el constructor. Entonces en memoria queda definida la estructura de un objeto de la clase función valor absoluto. Ya se puede usar esta clase entonces en la línea 37, entre corchetes se nombra el puntero y se invoca la función. Así el compilador irá de la línea 37 a la línea 21 y continúa entonces mostrando el resultado. Esta fue la tutoría del ejercicio crear programa que permita hallar el valor absoluto a un conjunto de números. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook